Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Me voy a presentar de nuevo para que quede en la grabación. Mi nombre es Giovanna Piccolo. Yo soy nutricionista, soy especialista en nutrición deportiva y este año cumplo 17 años de estar trabajando en la consulta privada y con atletas pues de diversos deportes. Pronto inicia lo que llamamos nosotros la temporada de maratón en nuestro país y fuera del país. Muchas personas pues van a poder participar en la competencia, tal vez la competencia en la que han estado trabajando y se han estado preparando durante todo el año. Y entonces por eso surgió la inquietud de mí en crear una clase para conversar sobre un tema que está lleno de mitos, de creencias, ¿verdad? Que tal vez no tienen tanto sustento científico. Y vamos a tratar de aclararlo el día de hoy. Al final de la clase vamos a dar pues el tiempo necesario para que puedan aclarar sus dudas y que tal vez puedan terminar la clase como con todo lo más claro posible. Entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar. Ok, esta es una guía que yo a través de los años he ido perfeccionando y siempre la voy actualizando porque me mantengo leyendo, me mantengo estudiando. La nutrición deportiva es una ciencia muy joven. Hace no muchos años se desligó de la parte de nutrición clínica, pero por muchísimos años y no décadas estuvimos incluidos dentro del área de nutrición clínica hasta que la evidencia ha sido lo suficiente como para podernos separar y crear nuestra propia ciencia como tal. Entonces, bueno, todo lo que van a ver aquí, no me lo inventé yo, todo tiene sustento científico, siempre trato de poderlo justificar, entonces van a ver ahí todas las citas bibliográficas. Y como les digo, bueno, eso es una guía que yo le doy a mis pacientes, a mis corredores o a mis ciclistas, a mis nadadores, inclusive a aquellos pacientes que participan ya en otros tipos de deporte más de fuerza, más de hipertrofia, más de powerlifting, ¿verdad? Y la voy actualizando siempre. Entonces, hoy se las voy a compartir a todos ustedes. Vamos a empezar hablando por los deportes de resistencia o ultra resistencia. Muchos de ustedes corren o nadan o andan en bici o hacen las dos o hacen las tres. Bueno, esta información es para ustedes. Primero, vamos a hablar sobre carbohidratos y electrolitos. Hasta el día de hoy, los carbohidratos siguen siendo los reyes del rendimiento. Entonces, nosotros no podemos hablar sobre carreras, sobre ciclismo o sobre natación sin hablar sobre carbohidratos. Los carbohidratos siguen siendo los reyes. Yo sé que muchos de ustedes aman tal vez las proteínas o otro tipo de nutrientes, pero hasta el momento nadie le ha quitado el trono a los carbohidratos. Y si vamos a competir en alguno de estas disciplinas, pues tenemos que entender eso. Los carbohidratos son y siguen siendo hasta el día de hoy los reyes del rendimiento. Ok, cuando nosotros hablamos de este tipo de deporte, tenemos que tal vez dividirlo de esta forma. Existen las disciplinas que podemos practicar en menos de una hora, lo pueden ver en la parte aquí de abajo, no sé si pueden ver mi cursor. Existen luego las disciplinas que podemos practicar entre 1 y 2 horas y las que podemos practicar en 2 o 3 horas o aquellas que nos van a llevar más de 3 horas, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener muy presente cuando vamos a diseñar una estrategia de hidratación o de consumo de carbohidratos. Y sí, todos nosotros tenemos que tener escrita, dibujada, planificada en papel y lápiz la estrategia de hidratación y de alimentación en competencia.
Y una vez que la tenemos escrita, la tenemos que cruzar con la topografía, ¿verdad? Para nosotros poder alinear esas estrategias de acuerdo, ¿verdad? A la altimetría, a la topografía de nuestra competencia. Eso es algo muy importante. Aunque no seamos élite, aunque no seamos profesionales, es algo que se planifica y lo hacemos siempre los días previos al evento. Ok, entonces cuando hablamos de alimentación e hidratación, alimentación durante el ejercicio, vamos a empezar hablando de que la ingesta de líquido tiene que hacerse cada 15 o 20 minutos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Esto es lo que viene en el libro, esto es lo que se ha estudiado y lo que se practica en los más altas, ¿verdad? En las nubes más altas del deporte, ¿verdad? La recomendación es consumir entre 120 y 360 mililitros de líquido, y lo pongo en mayúscula porque es líquido, no solamente hablo de agua, puede ser otro tipo de líquido, ¿verdad? Cada 15 o 20 minutos. ¿Okay? Hay un tema de tolerancia, hay un tema de capacidad gástrica, no todos vamos a poder meter 360 mililitros, pero sí les puedo decir que todos vamos a poder meter 100, 120 mililitros cada 15 o 20 minutos. Y eso es algo que se va entrenando. Yo le voy enseñando a mi cuerpo a vaciar, a hacer un vaciamiento gástrico más rápido, más eficiente con la práctica. No se sorprendan si al inicio, cuando empiezan a practicar su hidratación así de forma tan frecuente, puedan generar un poquito de cólicos o malestar o puede que se sientan llenitos. Pero con la práctica, ¿verdad? Esto se va entrenando y el cuerpo aprende a hacer un vaciado gástrico más rápido y eficiente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya yo tengo clara esta estrategia, voy a definir, ok, yo voy a durar, digamos que menos de 2 horas en mi competencia. Entonces, si voy a durar menos de 2 horas, yo tengo que saber que necesito 30 gramos de carbohidrato por cada hora. Quiere decir que 30 gramos de carbohidrato en la primera hora y 30 gramos de carbohidrato en la segunda hora. Si yo tengo planificado durar de 2 a 3 horas, pero no más de 3 horas, tengo que saber que necesito 60 gramos de carbohidrato por hora. Quiere decir que son 60 gramos de carbohidrato en la primera hora, 60 gramos de carbohidrato en la segunda hora y 60 gramos de carbohidrato en la tercera hora. Si son más de 3 horas, entonces tengo que saber que voy a consumir 90 gramos de carbohidrato por cada hora de competencia. ¿Ok? No es 90 gramos de carbohidrato en total, es 90 gramos de carbohidrato en cada hora de competencia. ¿Ok? De nuevo, esto se entrena. Si yo no estoy acostumbrado a consumir líquidos y carbohidratos mientras estoy entrenando, no puedo pretender que el día de la competencia todo vaya a fluir perfectamente. No, sino para eso son los entrenamientos y para eso son los fondos, para que yo pueda practicar mis estrategias de hidratación y de consumo de carbohidratos. ¿Ok? Otra cosa muy importante que hay que saber es que el ser humano, nuestro organismo, no está diseñado para consumir líquidos y consumir carbohidratos mientras estoy, como le digo yo, en el brinca-brinca. O sea, mientras yo me estoy ejercitando, el cuerpo prioriza y envía la sangre, ¿verdad? A los músculos, a la piel, ¿verdad? Pero no envía suficiente al tracto digestivo, al estómago, a los intestinos. Entonces, es totalmente normal que si yo no estoy acostumbrado a consumir alimentos, a consumir suplementos mientras estoy entrenando, pues que me vayan a caer mal, que me ocasionen pues algún síntoma gastrointestinal como gases, cólicos, ganas de ir al baño, ¿verdad? Puede ser posible. Eso se entrena, ¿ok? Sigamos. Ok, vamos a ir entonces uno por uno. Vamos a empezar con los entrenos o las competencias que vayan a ser menores a la hora, ¿ok? Como por ejemplo, hay algunos que tal vez ya cuando hacen 10K puedan hacer menos de una hora o 5K, ¿verdad? Muchos lo podemos hacer por debajo de una hora. Entonces, si vamos a hacer eso con agua y enjuagues bucales es suficiente.
No hay necesidad de meter ninguna bebida deportiva, ningún gel, ningún suplemento, ninguna fuente de carbohidratos. Con agua y enjuagues bucales es suficiente, ¿verdad? ¿Qué son enjuagues bucales? Bueno, enjuagues bucales es una práctica que se empezó por ahí el 2016, ideado por el maestro Asker Jukendrup, que es como decir uno de los dioses de la nutrición deportiva que nosotros tenemos. Es un gran investigador y es autor no solamente de esta idea de enjuagarse el hidratante en la boca y escupirlo, ¿verdad? Sino también de otros pues grandes protocolos que nosotros implementamos hoy en día y que se implementa igual en las más altas élites del deporte mundial, como el Train Low, Compete High, no sé si lo han escuchado, pero de ahí parte mucho el tema del entrenamiento en ayuno para mejorar rendimiento deportivo y utilización de grasas como fuente de energía. Más adelante les puedo dar una brocha sobre ese tema, aunque no es algo que compete como uno de los objetivos de la clase de hoy, pues lo podemos conversar más adelante. En fin, si yo voy a hacer un entrenamiento de menos de 1 hora, pues puedo consumir agua, con eso es suficiente. Y si tengo Gatorade o cualquier otra bebida isotónica deportiva, pues yo me lo dejo en la boca durante 10 segundos, lo paso por todo lado, es muy importante pasarlo por toda la boca y luego lo escupo. Y al parecer exponer la mucosa de la boca a esos carbohidratos le van a dar pues un sentimiento falso, pero muy, muy efectivo de energía a mi cerebro, ¿ok? Si hace mucho calor o si hay digamos, hay un porcentaje de humedad arriba del 70% y ya yo sé que yo soy que sudo bastante y además sé que mi sudor es hipertónico, ¿qué quiere decir eso? Que es alto en sal, porque yo me veo las manchas blancas de sal en mi ropa, lo siento en la piel, ¿verdad? Pues podría yo pensar en añadir sales, ¿verdad? Hay muchos pues yo puedo conseguir sodio en diferentes presentaciones, ¿verdad? En el mercado hay varias, pero yo podría agregarle al agua este tipo de sal. Ahora, vamos con el entreno de 1 a 2 horas o competencias que ya yo sé que voy a durar más de 1 hora, pero menos de 2 horas. Entonces necesito consumir 30 gramos de carbohidratos por hora. Esta es una idea. En realidad, uno debería poder diseñar su propia estrategia y poder ver sabores, colores, texturas, tamaños y poder ver qué es lo más práctico para mí y también qué es lo que mi cuerpo funciona mejor. Idea. Les voy a agradecer que pongan el micrófono en silencio, porfa. Entonces, yo tengo aquí 1 hora, ¿verdad? Entonces, esto es una manera muy fácil de sumar 30 gramos de carbohidratos. 120 mililitros de hidratante, que es más o menos media taza, y un gel, ¿ok? Y como ven, siempre trato de generar una estrategia, ¿verdad? Que me permita estar consumiendo fuentes de líquido y fuentes de carbohidrato cada 20 minutos, ¿verdad? Eso es importante. La evidencia así lo demuestra que es la forma más efectiva. No es porque a mí se me ocurre o a los nutricionistas somos necios, nos ocurre que cada 20 minutos puede resultar poco práctico, yo lo sé, yo también he sido corredora, pero la evidencia así lo muestra, esto es lo que funciona mejor. O sea, si yo realmente me preocupo por mi rendimiento y quiero dar mi máximo y que la maquinaria de mi cuerpo pueda funcionar a su mayor esplendor, esto es lo que funciona mejor. Pues a veces podríamos negociar inclusive con el paciente y ver, ok, cada 30 minutos, ¿verdad? Que también funciona bien, pero lo que la ciencia describe como más efectivo es cada 20 minutos. Así es, ni modo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una forma de que yo pueda consumir 30 gramos de carbohidrato en cada hora. Luego pasemos al ejemplo de 2 o 3 horas. Si ya yo sé que yo voy a entrenar o voy a competir y voy a durar más de 2 horas, pero menos de 3 horas, entonces tenemos que tratar de consumir 60 gramos de carbohidrato por hora. Y esto es un ejemplo.
¿verdad? Aquí lo hago cada 20 minutos, ¿verdad? 300 mililitros de hidratante isotónico. ¿Qué son hidratantes isotónicos? Son bebidas que han sido diseñadas especialmente para que su digestión y su tolerancia sea óptima, ¿verdad? Que es una concentración de carbohidratos del 6 al 8%, ¿ok? Hay bebidas que yo puedo encontrar con un menor contenido de carbohidratos y hay bebidas en que yo puedo encontrar con un mayor contenido de carbohidratos, pero ya dejan de ser isotónicas. Y sabemos que con este porcentaje de concentración de carbohidratos voy a tener una mejor tolerancia. Ahora, la tolerancia se entrena. Ustedes van a ver que muchas veces uno concentra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo agarro los 300 mililitros de hidratante y en el mismo volumen yo quiero meter más carbohidratos. ¿Por qué? Porque es práctico y así tengo que cargar menos conmigo, ¿verdad? Entonces 300 mililitros de hidratante yo puedo convertirlos para que no tengan 17 gramos de carbohidrato, sino para que tengan 25 o 30 o un poco más, ¿verdad? Yo puedo añadir azúcares o maltodextrinas o dextrosas que se consiguen en el mercado y concentro esos 300 mililitros con más azúcares. Afecta al paladar porque se vuelven diferentes, tal vez no excesivamente, pero sí se vuelven, tienen un sabor diferente, es un poco menos apetecible, pero bueno, funciona. Y de nuevo, eso se practica, ¿ok? Puede ser que al inicio, si yo concentro carbohidratos en un volumen tan pequeño, me caiga mal, ¿verdad? Me den gases, me den cólicos, me duela, me dé flatulencia, se me distienda el abdomen, pero con los entrenamientos yo le enseño a mi cuerpo a poder tolerar esa concentración de carbohidratos. Te los digo ahorita porque van a ver que más adelante yo lo hago, ¿verdad? Es una de las recomendaciones que hacemos porque también queremos que cargue menos consigo, pensamos en que sea práctico. Cuando ni vea a la tía ahí, Les voy a rogar, por favor, que pongan el a ver micrófono si en no la ves. silencio. Ya después mejor que Para que uno otro. no me interrumpan. Sí, porque no, que no, nada, que no nos metamos Poner nada, el que no. micrófono en silencio, no sé si lo puedo Ay, soy ese solcito. Que no, Me da que si falta. me pide no, no tomar nada, no tomar, no tengo un... Bueno, sí, Me algo hacía falta. Sí. Gente, estamos en sesión, por favor, no sean falta de respeto, cierren el micrófono. ¿Le tocó año? lo pueden poner en silencio, se los agradezco. Digo yo que le dejaron persona porque le dejaron el pelo. Ese color le quedó. Bueno. Quedó lindo. Quedó pelón, pero no pelón. Sí, exacto, le quedó cortito, pero. ¿Estás hablando por teléfono con él? No, en una conferencia, pero no me importa. Por favor, poner el micrófono en Tomar. silencio. Por favor, el micrófono en silencio, se los agradezco. Gracias. Ok, entonces aquí en celestito claro es este primer ejemplo que yo les estaba mostrando. Vamos a tratar de construir 60 gramos de carbohidrato por hora. Entonces vean cómo yo meto 300 mililitros de hidratante, luego meto agua más gel y luego vuelvo a meter 300 mililitros de hidratante. Entonces estas son personas que tal vez ya han practicado y pueden meter un volumen de 300 mililitros de líquido en el estómago y no les molesta porque ya lo han practicado y tienen un vaciamiento gástrico rápido. Empiecen con menos. Si van a intentar un protocolo de cada 20 minutos, empiecen con 100, con 150 mililitros y van aumentando poco a poco y van a ver cómo el cuerpo lo llega a tolerar súper bien. Y eso lo van a sentir porque lo van a sentir en energía, lo van a sentir a la hora de competir, lo van a poder ver en su rendimiento. Este es otro ejemplo, ¿verdad? De cada 25 minutos más o menos. Entonces aquí ya yo concentro el hidratante con Carbomax. No quiero hacerle publicidad a nadie, pero es algo que utilizamos, ¿verdad? Si yo le meto una cucharada y media a esos 300 mililitros de hidratante, voy a lograr concentrar
esos 300 mililitros y voy a poder obtener más carbohidratos en un volumen pues igual, ¿verdad? Entonces ya aquí estoy metiendo solo 600 mililitros, que está bien porque está dentro de la recomendación, pero concentré más carbohidratos. Entonces puede volverse un poco más práctica esta estrategia. Y aquí otro ejemplo, a donde ya no estoy utilizando gel, sino uso una compota de fruta tipo Gerber, ¿verdad? Hay otras marcas en el mercado, pero para el que no sabe a qué me refiero yo con compota, es básicamente un Gerber, ¿verdad? Que es otra muy buena idea y ya les voy a decir por qué. Resulta que el consumo de carbohidratos por hora es súper importante para yo poder asegurarme mi máximo rendimiento, ¿verdad? Y que mi cuerpo y mis células puedan, pues, producir la mayor cantidad de energía y llevárselas al músculo y llevárselas a mi cerebro y que yo lo pueda sentir. Pero también hay un tema de diversificación de fuentes de carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que la membrana celular, ¿verdad? Tiene diferentes puertas, ¿verdad? Cada puerta para un tipo de carbohidrato diferente. Si yo solo consumo un tipo de carbohidrato, digamos que yo me caso solo con un tipo de gel, entonces estoy utilizando solo una puerta. Y es como tener la misa full y que el padre nos diga, todo el mundo sale por una puerta, solo por esa puerta puede salir todo el mundo. Entonces, ¿qué se hace? Una fila, un embudo y la salida de los feligreses de la iglesia es súper lenta. Bueno, pasa lo mismo con la entrada del azúcares a la célula. Si yo solo abro una puerta y consumo solo un tipo de gel, entonces va a ir pasando el azúcar a la mitocondria, que es la parte de la célula que produce la energía, pero va a ir entrando de a poquitos, uno por uno, y se hace una presa aquí afuera de la célula. Y esos azúcares, digamos, ahí acumulándose y esperándose, es lo que se ha asociado a mucha sintomatología gástrica incómoda. ¿Ok? Entonces, si yo diversifico mis fuentes de azúcares y meto fructosa, maltodextrina, glucosa, meto unas 2 o 3 diferentes tipos de azúcares, entonces abro diferentes puertas de la célula, ¿verdad? De la membrana celular, y entonces va a ir fluyendo todo el mundo, no se hace presa ahí afuera, sino que los azúcares van entrando poco a poco, ¿verdad? En armonía y mucho más fluido y mucho más rápido hacia esa mitocondria que es la que nos va a producir la energía en la célula. ¿Ok? Entonces, observen ya, digamos, como yo aquí, en el tercer ejemplo, que ya se ve como aquí abajito, en verdecito oscuro, ya yo metí un tipo de carbohidrato, que es la glucosa del hidratante, y también meto fructosa, que es otro tipo de carbohidrato por medio de la compota. Entonces, eso también les recomiendo. Si ustedes son de los que tienen muchos gases o distensión abdominal, ¿verdad? Y dicen, no, yo no puedo comer nada mientras entreno porque me distiendo y me dan cólicos y me duele, ¿verdad? Prueben mezclar 2 o 3 tipos de carbohidrato y van a ver que no solamente se sienten con más fuerza, con más energía, sino también baja esos síntomas gastrointestinales tan incómodos. Ok, entonces vamos viendo ahora qué pasa si yo voy a entrenar o voy a competir y voy a durar más de 3 horas. Entonces ahora el objetivo es tratar de meter 90 gramos de carbohidrato por hora, en cada hora. Entonces aquí tengo un entrenamiento o una competencia de 4 horas. Entonces cada uno de estos representa una hora. 1, 2, 3, 4 horas. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos ejemplos es diferente. No quiere decir que yo tengo que hacer cosas diferentes cada hora, porque ahí me da un derrame mental solamente tratando de memorizarme y acordarme de todo eso. Sino que escojan, ¿verdad? Prueben cada uno de estos y escojan a ver para ustedes cuál es el que mejor se tolera o el más sabroso, el más apetecible, ¿verdad? Porque al final de cuentas es algo que hay que repetir 3, 4 veces durante la competencia, ¿verdad? O sea, entonces, veamos, este es un ejemplo de cada 20 minutos. Entonces, 300 mililitros de hidratante que hemos concentrado ya con Carbomax, con más carbohidratos. Esto es un tipo de carbohidrato diferente al hidratante. El hidratante tiene glucosa, el Carbomax tiene maltodextrinas.
Ya yo lo concentré y aquí estoy haciendo prácticamente 37 gramos de carbohidrato. Luego a los 40 minutos meto agua más gel, ya sumé otros 25 o 30 gramos. Y a la hora voy a meter otra vez hidratante concentrado con Carbomax. Y vean que logro un poquitito más de 90 gramos en esta hora. ¿Ok? Entonces, si esta es si mañana, por ejemplo, sábado, van a intentar esto, por favor no se vayan de una con esos 90 gramos de carbohidrato si no lo han hecho antes. Empiecen por 30 y luego por 60 y tal vez en unas 3 o 4 semanas ya estén listos para pasar a los 90 gramos. La evidencia dice que yo tengo que practicar la estrategia 4 veces, por lo menos antes de que mi cuerpo la acepte súper bien. O sea, esa tolerancia, ese entrenamiento gástrico toma 4 sesiones. Entonces, si yo quiero entrenar a mi cuerpo para que pueda absorber y gastar 90 gramos de carbohidrato por hora, porque claro, lo que voy consumiendo, la idea es que yo lo vaya gastando, tengo que tener en cuenta que tengo que entrenarme 4 veces, ¿ok? Porque como les decía anteriormente, el sistema gastrointestinal se entrena. Entonces, empiecen de a poquito, vayan subiendo progresivamente esos gramos de carbohidrato por hora y al mismo tiempo vayan, pues probando qué tipo de gel, qué sabor del gel, qué tipo de bebida isotónica, hay muchas marcas en el mercado actualmente, el sabor, ¿verdad? El volumen, yo digo 300 mililitros, pero recuerden que la recomendación empieza en 150, entonces ustedes empiecen de poquito y luego van a más. Aquí podemos ver un segundo ejemplo, ¿verdad? Aquí ya, bueno, cambié el gel, cambié el último, el hidratante con Carbomax, por simplemente banano, agua con banano, ¿verdad? Tal vez esto es más fácil para quienes andan en bici, no tan fácil para los que andan corriendo o nadando. Aquí pueden ver otro ejemplo, ¿verdad? Aquí ya estoy metiendo sándwich de mermelada con mantequilla de maní. Estoy metiendo compota de frutas o papa hervida con sal, ¿verdad? A mí me gusta mucho, especialmente a mis triatlonistas o a mis ultramaratonistas, recomendarles la papa con sal, papa hervida con sal. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que entrenar o competir durante muchas horas o va a hacer ¿verdad? Salir a hacer un ride de unas 6 horas, una cosa así, y todo lo que uno consume es dulce, llega un momento donde ya no pasa. O sea, llega un momento donde ya no pasa. Entonces meter cosas saladas como que alivia el paladar y de nuevo mi cerebro dice, ay, ya sí, qué ganas, ¿verdad? Y de una vez meto sales, que es algo que en lo que hay que pensar también, ¿verdad? No todo el mundo necesita agregar más sal de las que ya traen los hidratantes y los geles, porque es un tema de tipo de sudor, que aquí hago un paréntesis, en Costa Rica no existen laboratorios para analizar parches de sudoración, lamentablemente, en Panamá sí. Yo tengo pues pacientes, atletas, que por X o Y razón viven o entrenan en Panamá, entonces aprovechamos para mandarle a analizar los parches de sudoración, que son unos parchecitos que se colocan en el brazo o en el muslo, se entrenan y yo los puedo mandar al laboratorio para ver qué tipo de sudor tengo yo, si es hipotónico, que son sudores con baja concentración de sodio, ¿verdad? O si son hipertónicos, que son sudores con alta concentración de sodio. Usualmente son esos los pacientes en los que uno dice, bueno, necesitamos subir el consumo de sal, utilicemos pues pastillas de electrolitos o pastillas de sal para complementar la estrategia. Pero no todo el mundo lo necesita. Yo sé que está muy de moda y todo el mundo consume pastillas de sal, pero no todo el mundo lo necesita, ¿verdad? Entonces no siempre meter más es mejor. Es la misma ciencia de, por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza y con 1 gramo de acetaminofén es suficiente, ¿para qué me voy a meter 2 o 3 gramos? Es una estupidez, ¿verdad? No, porque yo vaya a consumir 2 o 3 gramos de acetaminofén no quiere decir que se me vaya a quitar el dolor de cabeza más rápido,
porque siempre hay un tema de saturación en la membrana celular, ¿verdad? Entonces con los suplementos sucede igual, no siempre más es mejor. Es más, muchísimas veces más es peor. Cuando yo me paso de las recomendaciones porque soy muy entusiasta, por ejemplo, o muy bombeta, puede que me salga el tiro por la culata, ¿verdad? O sea, que más bien sufra demasiado por estar metiendo demasiado líquido o demasiados carbohidratos o demasiados electrolitos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que usualmente le recomendamos a los pacientes ir de menos a más. Y como verán, lo más fácil es escribir la estrategia, probarla durante 4 entrenamientos y ver si me funcionó o qué variante necesito yo cambiar para que me funcione mejor. Entonces, continuemos. Ahora vamos a salir del tema de los carbohidratos, electrolitos y líquidos que ya dejamos atrás y vamos a hablar sobre cafeína y nitratos. Yo no sé si ustedes sabían, pero los suplementos deportivos se dividen en 3 categorías, según evidencia científica, ¿verdad? Y según seguridad, efectos secundarios. La cafeína y los nitratos pertenecen a la primera categoría, que es aquella pues de oro, ¿verdad? Que tiene mucha evidencia científica buena, de calidad, y además sabemos que es su consumo dentro de las recomendaciones que vamos a ver ahora es totalmente segura y no tiene efectos secundarios. Ok, cafeína. Así manejo yo los cuadritos para que se vayan familiarizando. Pongo aquí el suplemento, aquí los deportes en los cuales se ha estudiado el suplemento, el objetivo del suplemento, la dosis del suplemento y cuándo usarlo. Entonces, la cafeína es un suplemento ergogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a la producción y el sentimiento de más energía, ¿verdad? Sabemos que reduce la percepción de la fatiga, ¿verdad? Pues bloquea unos receptores celulares que inducen el sueño, ¿verdad? Así es como funciona la cafeína. Permite mantener un óptimo rendimiento por un tiempo más prolongado. Sabemos que en altas dosis, si se me va la mano, me puede provocar tremor, ansiedad y elevación de la frecuencia cardíaca. Por eso es que en deporte no siempre más cafeína es mejor y hay que tener cuidado con las dosis, porque en dosis elevadas sí eleva el riesgo cardíaco y no importa que yo tenga 18 años, no porque sea joven voy a estar exento del riesgo. ¿Cuál es la dosis? Bueno, son 6 miligramos por kilogramo de peso 1 hora antes. Entonces, por ejemplo, Giovanna pesa 60 kilos, lo multiplico por 6 y tengo una dosis de 360 miligramos de cafeína. Eso equivale a taza y media de café americano. El café americano es un tema porque hay gente que lo hace con la medida a ras y hay gente que lo hace con la medida copetona. Entonces varía la concentración de cafeína si yo hago el café con la medida a ras o si la hago con la medida copetona. Si lo hago con la medida copetona porque me gusta el café fuerte, cuidado porque puede ser que me esté pasando de esos 6 miligramos por kilogramo de peso, que es la dosis segura recomendada para deporte, ¿ok? Muchas veces si me quiero ir a la segura es más fácil consumirlo por medio de un suplemento. Hay geles, hay gomitas, hay hasta chicles que contienen cafeína que puedo utilizar. Y se usa una hora antes del entreno o competencia, pero también lo puedo usar 1 hora antes de ese pico difícil para mí. Por ejemplo, si yo sé que a los 90 minutos, según la altimetría, me voy a conseguir una gigante y ya voy a tener 90 minutos, probablemente ya vengo cargadito, entonces calculen, ¿verdad? Y se lo consumen esos 360 miligramos de cafeína justo 1 hora antes de atravesar esa cuestota, ¿verdad? Otra forma de consumir cafeína es, como les decía, durante el entreno o competencia.
Y la forma correcta de poderlo calcular es 1 a 2.5 miligramos de cafeína por kilogramo de peso. Entonces ustedes podrán ver la diferencia de dosis si lo voy a consumir antes de entrenar o si lo voy a consumir mientras estoy haciendo el entrenamiento. Y todo eso es por los efectos secundarios que trae el consumo de cafeína en exceso, ¿verdad? A mí me preocupa especialmente esto, la elevación de la frecuencia cardíaca, por el riesgo cardiovascular que puede traer. Pero si yo quiero consumir cafeína y quiero disfrutar de que me disminuya la percepción de la fatiga y que a través de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, entonces me vaya a mejorar mi rendimiento, lo puedo hacer. Nada más conozcan su peso y hacen esta multiplicación. 1 gramo por el peso, o me puedo ir hasta 2.5 miligramos de cafeína por kilogramo de peso. Si nunca lo han hecho, empiecen de menos a más. No empiecen nunca con las dosis más altas por los efectos secundarios. Cada cuerpo es diferente. Hay personas que con 1 miligramo de cafeína por kilo, con eso ya sienten la diferencia. No importa si soy un tomador habitual de cafeína, no quiere decir por eso que me vaya yo a los rangos más altos, que es una pregunta que me hacen mucho. En Costa Rica se toma mucho café, entonces dicen, ¿tendré yo tolerancia? Bueno, cuando se trata de rendimiento deportivo, realmente ese no es un factor que se haya probado que tenga o no tenga una diferencia. Ok, ahora vamos a seguir con los nitratos, ¿verdad? La principal fuente de nitrato es la remolacha, aunque en los vegetales de color verde oscuro, como la arúgula o los espárragos, encontramos también nitratos. Se consiguen en otros alimentos que no nos encantan, como los embutidos o las carnes procesadas. Todos sabemos que el jamón, el salchichón, el chorizo, todos esos tienen nitratos. Sin embargo, no es la fuente más saludable que deberíamos estar pensando, ¿verdad? Deberíamos pensar en remolacha o en arúgula o en espárragos, o lo podemos conseguir en suplementos, ¿verdad? Ya se consiguen en el mercado polvitos o concentrados de remolacha, que lo que traen es eso, nitrato. En el cuerpo, el nitrato se va a convertir en nitrito y después se va a convertir en óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es vasodilatación. ¿Qué significa eso? Que me va a permitir una dilatación de las arterias, entonces todo fluye con más espacio y más rápido. Imagínense como si la cañería se abriera un poco, entonces la presión disminuye y yo voy a lograr transportar más sangre a mis músculos de una forma más eficiente. También hay evidencia de que cuando llega al músculo, pues voy a poder disfrutar de una mejor utilización de ese oxígeno para producir de una forma más eficiente energía. ¿Ok? Estos son los deportes en los cuales se ha estudiado, ¿verdad? No se ha estudiado en deportes donde se involucre fuerza o hipertrofia. Estos son los objetivos con los cuales se consumen los nitratos, como les comentaba. Hay 2 formas de usarlo. El que tiene mayor evidencia es el uso crónico, ¿verdad? Que se consume 2 o 6 días antes del evento, o inclusive se puede consumir hasta 15 días antes del evento. La dosis se mide en milimoles, así lo van a conseguir. No se consigue en miligramos o en gramos, se consigue en milimoles. La dosis es de 5 a 9 milimoles de nitrato. Para que se den una idea, unos 100 mililitros concentrados tiene 8 milimoles, ¿verdad? El uso agudo, que es decir, como yo compito hoy, me lo voy a tomar hoy, pues realmente no tiene evidencia suficiente como para decir funciona. En algunos estudios se han visto buenos resultados, en otros no tanto. Voy a pedir nuevamente que den el micrófono si son tan amables. Entonces, el uso agudo no tiene suficiente evidencia para decir me funciona, ¿verdad? Que es como hoy compito, hoy me lo tomo, que siempre se va a recomendar unas 2 o 2 horas y media antes de empezar el evento.
Lo que se recomienda es mejor adoptar un uso crónico. Si yo compito en 2 o 6 días, ojalá 15 días antes, pues ya lo empiezo a usar todos los días, entrene o no entrene, todos los días por la mañana, lo consumo, empiezo con 5 minimoles, siempre empiecen de menos a más, pruébenlo en los fondos. Digamos, si yo tengo un buen fondo dentro de 15 días, hoy es un muy buen día para empezar a utilizar el nitrato, y así dentro de 15 días que yo tengo ese gran fondo, pues voy a poder sentir y ver si me funciona a mí o no. Otro detallazo es que todos los suplementos que veamos en esta presentación, la mayoría han sido estudiados solo en hombres. Como les decía, la ciencia de la nutrición deportiva es muy joven. Lamentablemente son pocos los suplementos nutricionales que se han estudiado en mujeres, y la cantidad de estudios que tenemos en mujeres son muy, muy poquitos, a pesar de que sabemos que las mujeres variamos mucho nuestro metabolismo según el día del ciclo menstrual. Entonces nuestro rendimiento sí varía dependiendo del día en que yo esté hormonalmente, ¿verdad? Si estoy en mi fase lútea, si estoy ya ovulando, si estoy con la menstruación, si se me acaba de ir la menstruación. Básicamente yo puedo ser 4 atletas diferentes con un rendimiento diferente en un mes. Entonces, es por esa razón estudiar a la mujer es muy complicado y resulta mucho más económico y fácil estudiar al hombre. Entonces, realmente nosotros no sabemos pues el efecto que tenga ni la cafeína, ni los nitratos, ni nada de lo que vayamos a ver ahora específicamente en mujeres. Lo que hacemos es extrapolar la información que tenemos en hombres a nuestras pacientes mujeres y observar y hacer los cambios que nosotros creamos pues pertinentes. Usualmente en mujeres todavía, pues con más énfasis y con más seguridad, yo les digo, empiecen con las dosis más pequeñas de todos los suplementos, no empiecen con las máximas, porque como los hombres tienen un cuerpo más grande y más masa muscular y más testosterona que nosotras, ¿verdad? Por un tema de tamaño, nosotras podemos empezar con las dosis más pequeñas y ahí vamos poco a poco según nuestras sensaciones, decidimos si vamos aumentando o no. Ok. Entonces recuerden, nitratos 2 a 2 horas y medias antes del entrenamiento o antes del evento. Utilícenlo de forma crónica y empiecen de 2 a 6 días antes del evento, y pueden usarlo hasta 15 días antes del evento o antes del fondo. No prueben nada el día de la competencia. Todo se entrena en los fondos, en los entrenamientos. Ahora vamos a hablar de bicarbonato y beta-alanina. Estos son amortiguadores de la acidez, de la fatiga. Se usan mucho en pruebas largas o de alta intensidad, y es una estrategia para vencer ese umbral del lactato, ¿verdad? Que es el punto en el cual yo siento el calambre, esa fatiga muscular, porque simplemente ya hay demasiada acidez acumulada adentro de mi músculo, porque el entrenamiento ha sido intenso o porque ha sido muy prolongado. Se ha estudiado en ciclismo, maratón y triatlón. Los objetivos de su uso es, como les decía, amortiguar la acidez en el músculo, retrasar la fatiga muscular, mejorar la resistencia y el rendimiento, especialmente en entrenamientos de alta intensidad o larga duración. La dosis es de 0.3 gramos por kilogramo de peso. Entonces es importante saber cuánto peso y multiplicarlo. Nada más hacer 0.3 por, yo no sé, 60 kilos que peso, y ya yo voy a tener la dosis mía. Como verán, las dosis son individuales y no siempre más es mejor. Entonces calculen las dosis. ¿Cómo se usa? Se usa 2 a 2 horas y media antes del evento. Si les agarró tarde y ya voy a empezar a competir, no se lo tomen, porque se ha visto que los síntomas gastrointestinales aumentan significativamente cuando no respeto esta hora.
sea, tiene que ser 2 a 2 horas y media antes del entrenamiento o del evento, ¿verdad? Para disminuir esos síntomas gastrointestinales naturales propios del bicarbonato de sodio, ¿verdad? Entonces, respetar los tiempos y las dosis para evitar síntomas gastrointestinales. Evitar presentaciones de los productos que te venden en el mercado a donde se mezclan con citratos, porque si yo consumo bicarbonato en un producto que además tiene citrato, eso incrementa los síntomas gastrointestinales. Y por favor, consúmanlo con una comida, ¿verdad? Que contenga carbohidratos. Un jugo, por ejemplo, un jugo de naranja, un jugo de manzana, ahí es donde se pone el bicarbonato. No se toma solito, no se toma en agua, se debe tomar con una comida alta en carbohidratos, en azúcares. Luego tenemos la beta-alanina, que tiene básicamente la misma función que el bicarbonato de sodio. Lo que pasa es que la beta-alanina no entra en esa primera categoría que les contaba yo de suplementos con suficiente evidencia científica y suficiente seguridad. Eso es importante saberlo. La evidencia no es concluyente, lo sabremos en algunos años. Su eficacia no ha sido probada, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración. La dosis es de 1.6 y puede ser hasta 6.4 gramos. Vean que el rango es como muy amplio. Siempre empiecen de menos a más. Y sí tiene una fase de carga, ¿verdad? Sí tengo que tomarlo 28 días seguiditos, todos los días, para que me haga efecto el día de la competencia o el día que lo necesito, ¿verdad? Y lo que se hace es que yo calculo la dosis, digamos que voy a hacer, yo no sé, 3 gramos. No me lo tomo todo de un solo. Me tomo un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, un poquito en la noche. Yo honestamente prefiero el bicarbonato, pero hay personas que los síntomas gastrointestinales del bicarbonato ya no son una opción, no hay forma que se les quiten, si les pasa la cuenta en la bici, si les molesta, entonces probamos beta-alanina, pero siempre vamos de menos a más. Y con este detallito que su eficacia no ha sido científicamente probada todavía. En algunos años sabremos más. Ahora vamos a hablar de la proteína y la L-glutamina. Entonces ya vamos a pasar a otra categoría que denominamos después de entrenar. Vieron que al inicio de la charla conversábamos sobre qué hacer durante. Ya conversamos sobre qué hacer antes y ahora vamos a conversar sobre qué hacer después de la competencia, después del entrenamiento. Entonces empezamos hablando sobre la proteína de whey o proteína del suero de la leche. Ha sido estudiado en deportes de alta densidad. ¿Qué significa alta densidad? Esos deportes que acumulan muchas horas durante la semana. Triatlón, maratón, ciclismo. Se utiliza para recuperar la masa muscular y el glucógeno, que es la energía, ¿verdad? Que he perdido. Y se usa después del entreno o del evento. ¿Ok? Para los pacientes intolerantes o alérgicos o veganos, existen ya en el mercado la proteína vegana, que es a base de soya, a base de proteína de arroz, a base de proteína de garbanzo, a base de proteína de petit pois. Pues hay mezclas también. Compro proteína vegana y trae un poquito de varios tipos de proteína de diferentes granos o vegetales. También ha sido estudiado en deportes de alta densidad como triatlón, maratón, ciclismo. Tiene el mismo objetivo, pero su dosis es mayor. Todavía no se sabe cuál puede ser la dosis, pero sí sabemos que si yo quiero obtener el mismo beneficio que consumir proteína del suero de la leche o proteína de whey, tengo que subir la dosis, ¿verdad? A 30, 35, 40 gramos posterior al entrenamiento. Ya la evidencia científica nos dice, bueno, no necesariamente tiene que ser inmediatamente después de terminar de entrenar o de terminar de competir. Antes creíamos que había una ventana anabólica, le llamábamos de 30 minutos, 40 minutos, una hora después de entrenar. Ya sabemos que eso no es un factor decisivo o... A mí me vuelve loco, a mí me transporta. Ve esas botas, mae. Ay, por favor, apagar el micrófono, se los ruego. Culebra, que ande por la casa. Por favor, apagar el micrófono. Ok.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Integrarlo dentro del plan de alimentación y decir, bueno, yo entreno, yo no sé, a las 6 de la mañana, entonces lo puedo meter como parte del desayuno, como parte de la merienda de la media mañana, ¿verdad? No tiene que ser como inmediatamente después de entrenar. Algo muy importante que yo le digo a mis pacientes, si yo quiero recuperar con proteína del suero de la leche, que es una muy buena idea porque es lo que ha sido más estudiado en deporte, la proteína del suero de la leche es la proteína que ha sido más estudiada, no necesariamente tengo que comprar un suplemento, yo podría usar leche, queso, yogurt, es otra opción. Ahora, la salvedad es que los estudios científicos sí se han hecho con suplementos, ¿verdad? Entonces hay que saber eso. Pero bueno, lo que a mí me dice la lógica es que si yo quiero buscar proteína del suero de la leche, puedo 80% de la proteína de la leche es este tipo, whey. Entonces, yo la puedo conseguir naturalmente en productos que la naturaleza me ofrece. Entonces, eso con la proteína. Importante la dosis, importante que sea después, importante. Luego tenemos la L-glutamina, que es un suplemento que se relaciona a la recuperación de energía, ¿verdad? Esa energía que he perdido y que se acumula en el músculo o en el hígado y que debería yo recuperar durante el transcurso del día porque mañana tengo que entrenar. Se ha asociado también al sistema inmunológico, a recuperarme después de una diarrea o una intoxicación, por ejemplo, a disminuir el catabolismo muscular, que ese es el rompimiento de las fibras musculares que se da mientras yo entreno. Esta es la dosis, 40 a 50 miligramos de L-glutamina por kilogramo de peso por día. Así es como se usa, ¿verdad? Se divide las dosis en 2 o 3 tomas durante el día, antes y después de entrenar y más tarde con la cena, por ejemplo. No se debe consumir con alimentos calientes o líquidos calientes porque se desnaturaliza, se pierde. La evidencia no es concluyente. Eso es muy importante saberlo, que la evidencia todavía no es concluyente, puede o no puede funcionar. Entonces, realmente cuando la evidencia no es concluyente, yo digo, no vale tanto la inversión, pero si lo tengo o me lo regalaron, podría utilizarlo, pero no puedo depositar todas mis esperanzas en que me vaya realmente a ayudar porque la evidencia no es concluyente. Puede o no puede servir. Lo sabremos en algunos años. Ahora, yo sé que no compete para el objetivo de la charla de hoy, pero la guía que les estoy presentando también trae los suplementos que utilizamos en deportes o ejercicios de fuerza o hipertrofia. Se los voy a enseñar porque me interesa un suplemento que viene aquí abajo que tiene como doble propósito, que es el monohidrato de creatina. Anteriormente, hace algunos años, se utilizaba solamente en aquel que quería ganar masa muscular, que trabajaba en el gimnasio, que hacía CrossFit, que le interesa aumentar el volumen del músculo, que no es lo que buscamos en deportistas, en corredores o en ciclistas por un tema de peso y de aerodinámica, ¿verdad? Pero sí se está estudiando en deportes como ciclismo o natación porque mejora la fuerza y aparentemente sí tiene un efecto ergogénico, que es ese que me hace sentir mayor cantidad de energía. Entonces, bueno, se los quería presentar por eso, porque lo pueden utilizar con la salvedad que tal vez en los primeros 15 o 22 días vayan a ver un aumento de hasta 1 kilo de peso, porque se retiene un poquito de agua, entonces es un aumento de peso transitorio, luego se bota, pero es importante saberlo, que si lo voy a empezar a utilizar en los primeros 15 o 22 días voy a aumentar un poco de peso. Hay 2 protocolos, uno con carga, que significa que consumo 20 gramos de monohidrato de creatina todos los días por 5 días y luego paso a una dosis de mantenimiento. O está el protocolo número 2, que es el que más me gusta a mí, que es de 5 gramos de monohidrato de creatina todos los santos días. Todos los días, sábados y domingos, se entrene o no se entrene, esté yo de vacaciones o no. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza por las mañanas, ojalá con el desayuno, ojalá antes de entrenar. Como les decía, está asociado a un aumento agudo y transitorio del peso.
Y cuidado con altas dosis porque puede provocar síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Esa inflamación, esos gases, o sea, sí puede incomodar en altas dosis. Entonces, cuidado con eso. Bueno, no viene al tema, pero el magnesio es uno que se usa. Se los presento porque en el mundo del deporte se usa para disminuir los calambres, en el caso que yo me acalambre mucho. Sin embargo, no hay evidencia concluyente en que me ayude. Sí tiene mucho que ver con el sistema nervioso, pero no hay evidencia que me diga a mí, si yo consumo magnesio, acabo con el tema de los calambres. Entonces, si lo están haciendo con ese motivo, puede o no puede funcionar. La evidencia no es concluyente. Lo que sí les puedo decir es que se ha asociado a una sensación menor de ese dolor post ejercicio, ¿verdad? Entonces, si yo siempre ando muy mayugado porque he estado entrenando mucho, este es un muy buen suplemento. Esta es la dosis, 350 miligramos por día. Y este es el cuándo, 30 minutos antes de entrenar. Este es uno que se llama citrulina, ¿verdad? Es reciente. Recientemente lo hemos empezado a estudiar. Como pueden ver, la evidencia es del año 2020. Entonces, vamos a saber más en los próximos años. Despierta mucho la curiosidad porque sí demuestra fuerte evidencia en la mejora de la recuperación deportiva, muy útil para los que entrenan todos los días y que a veces tienen que luchar mucho con esa fatiga o ese cansancio que se va acumulando durante los días. Sí ayuda a reducir ese esfuerzo percibido, ¿verdad? Especialmente en el posterior del ejercicio. Se consigue como L-citrulina, también se consigue como malato de citrulina, pero la dosis es diferente, ¿verdad? Son 3 a 4 gramos de L-citrulina todos los días, 1 hora antes del entrenamiento o competencia. O si compro malato de citrulina, tengan en cuenta que la dosis es diferente. No sabemos mucho sobre el tema, pero vamos a saber más en los próximos años. Bueno, aminoácidos esenciales y proteínas, ya vimos del tema. Ok, este es uno que para finalizar la charla voy a terminar con este. Se los presento porque recientemente, ¿verdad? Vean que la evidencia es del 2018. Se ha empezado a utilizar en deportes de los nuestros, como carrera, natación, ciclismo, triatlón, maratón. ¿Por qué? Por la moda, se ha estudiado mucho en atletas que salen a entrenar en las madrugadas en ayuno, ¿verdad? Que como les decía, hay un investigador, un nutricionista muy bueno inglés que se llama Asker Ukendrup, que fue el que ideó una metodología, un protocolo de entrenamiento que se llama Train Low, Compete High, que lo que habla es de poder entrenar en ayuno y poder competir con todo lo contrario, altas cargas de glucógeno, bien desayunado. ¿Okay? Hay todo un protocolo detrás, existe una forma de poderlo implementar. Al que le interesa, lo podemos discutir en consulta. Pero en estas personas que entrenan en ayuno, se podría incluir 25 gramos de este tipo de proteína que se consiguen en el mercado, que se llama 100% caseína. Y aparentemente sí hay una muy buena sensación en rendimiento, una diferencia significativa entre entrenar en ayunas a entrenar con una dosis de 25 gramos de caseína, si lo voy a hacer en ayuno. Se toma 30 minutos antes del ejercicio, se está investigando o se ha investigado en ejercicios de índole cardiovascular de intensidad moderada, carrera, por ejemplo, o bici a un pace constante. Y como todo, como varios de los que hemos visto ahorita, se necesitan más estudios. En el futuro próximo sabremos mucho más. Ahí los mantendré al tanto. Como les decía a inicios de la charla, esto es un documento que tiene conmigo pues más de una década y lo mantengo en constante actualización. Lo utilizo con mis pacientes en consulta y hoy lo tengo para ustedes.
Si alguien tiene dudas por un tema de tiempo, les recomiendo comunicarse directamente conmigo, este es mi WhatsApp, o por medio de mis redes sociales. Aquí me pueden seguir. Yo sé que les había dicho que íbamos a destinar los últimos minutos para preguntas. Sin embargo, veo que somos muchos, gracias a Dios. Y tengo que ir a recoger a mis hijos a la escuela, que salen ahorita. Entonces, si alguien tuviera alguna duda, por favor, no tenga vergüenza, póngame un mensaje o me puede poner un mensaje vía mis redes sociales también. Si alguien quisiera esta guía, pues yo con muchísimo gusto la tengo a la venta. El valor es de $38. Me lo hace saber y yo con muchísimo gusto pues le puedo dar la guía para que pues la tenga en sus manos. Sin más por el momento, pues me despido. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado. Espero pues haberles transmitido un poco de información y que les sirva, porque la idea es que la pongan en práctica y les sirva. Y en fin, bueno, muchísimas gracias y estoy para servirles. Nos vemos. Hasta luego.